Muy buenas tardes, vamos a comenzar ya el programa de hoy, de este lunes 17 de junio, que les tenemos preparado y que vamos a comenzar con una escritora, con Clara Usón, que nos viene a hablar de su nuevo trabajo, de su nueva novela, dentro del entorno de ETA y dentro del entorno de la terrorista apodada La Tigresa, de Idionda, que es de donde versa, de donde ha sacado toda la información para realizar este libro. Vamos a tener también la actualidad del día de hoy y vamos a conocer un nuevo deporte que se está extendiendo por Sevilla, el pickleball, y que poco a poco va ganando mucho más adeptos. Y en la segunda parte de nuestro programa acabaremos el día de hoy con la buena música que nos trae Jesús Quiró, que ya también tenemos cita con él. Así que vamos a comenzar ya el programa de hoy. Venga. Vamos a comenzar el programa hablando de un libro apasionante y de un tema muy, pero que muy interesante. De este libro de Clara Usón, Las Fieras, que trata sobre la terrorista Idoia López, sobre La Tigresa, un apodo que vamos a descubrir también que fue más por parte de los medios de comunicación que el nombre de guerra dentro de la organización. Está con nosotros Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Un placer tenerte aquí, un placer tenerte para hablar de tu libro, un tema muy espinoso en el que también te has inmerso y del que hay tantas cosas que no se saben, porque hay muchísimas cosas que no se saben y creo que no se quieren que se sepan en torno a todo lo que trata tu libro, en torno al tema de ETA, al tema de los GAL, a muchas cosas. Bueno, es que estamos hablando de un pasado reciente, o sea, las víctimas están vivas, también los victimarios, como Idoia López Riaño, alias La Tigresa, ¿no? Pero yo creo que ya hay una suficiente distancia como para, bueno, no soy la primera, ha habido mucho, para poder hablar y reflexionar sobre eso y además para evitar que se pierda, ¿no? Porque todo esto pertenece a nuestra memoria histórica reciente. Yo creo que el hecho más traumático de la historia de España desde la Guerra Civil han sido los años de plomo en Euskadi y el terrorismo en toda España, de ETA y de los GAL. Claro que hay cosas que no se saben, por ejemplo, de los GAL se habla muy poco, yo en mi novela hablo precisamente porque a mí me gusta hablar de aquello de lo que no se habla. Y bueno, de ETA también hay, no sé, 300 asesinatos sin resolver, o sea que todavía hay mucho, pero es que es todo muy reciente. Es que la década de los 80 fue calamitosa en muchos sentidos para España. Fue la época de la movida madrileña, por sacar algo de lo alegre, ¿no? de aquella época, pero fue una época del caballo, de las drogas, de ETA, de muchísimas cosas, el cambio de muchísimo paro también, el cambio de lo artesanal, permítemelo, a lo industrial. Una época dura para España. Sí, y particularmente para Euskadi. O sea, yo era joven en los años 80, yo viví la despreocupación de una parte de la generación española que estrenaba Democracia y Juventud, y bueno, vivimos una fiesta perpetua que acabó pues con funerales antes de tiempo, de amigos por la heroína, etcétera. Pero en el País Vasco fueron sin duda años espantosos, fue un infierno aquello en todos los sentidos, ¿no? Porque sufríamos atentados todos, pero casi todos se concentraban ahí. Y en la novela hablo de eso, hablo de alguien como Idoia López Riaño, que es hija de inmigrantes, aunque nacida en San Sebastián, que se siente menospreciada por ser inmigrante, porque el nacionalismo siempre es xenófobo, entonces se desprecia al forastero, que luego se queja amargamente con lo que yo he hecho por esta patria, a mí me llaman manchuriana, coreana. Y el inmigrante tiene el deseo de pertenecer y en su caso le llevó al extremo de meterse en ETA y de matar en nombre de esa patria que la excluía, que es parte de su contradicción. Entonces tienes al personaje de Idoia López Riaño, que a mí me fascina porque es muy contradictorio, ¿no? Es lo que no esperas de un terrorista, que sea una mujer muy guapa, que podría ser una modelo, y que además dicen que era muy indisciplinada y que encima ni siquiera era vasca, por lo que entendemos como vasco, ¿no? Y que se mete ahí, que a los 23... Los 8 apellidos no lo tienen. No, ni uno. Y a los 23 años ya había matado a 23 personas. Y dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo el dogma puede llevar a influir tanto en una persona como para convencerle de que ese mandamiento que tenemos todos grabado a fuego en la cabeza, el no matarás, no solo se lo puede saltar, sino que se lo debe saltar en nombre de esa patria que dice adorar? Pero luego hay otros personajes como Esmiren, que es una especie de réplica, de contrafigura de Idoia, que es también hija de inmigrantes, en su caso no ha nacido ahí,
pero es hija, así como Idoia está en el mundo de la izquierda abertzale, ella, miren, está en el mundo de la ultraderecha española, su padre es un policía nacional. Y Miren es una jovencita que a los 15 años ya lleva una doble vida, no puede decir a nadie quién es su padre, ¿no? Y que ella refleja un poco al ciudadano común que se ve inmerso en esa violencia constante, latente, material, verbal, de silencios, en esa polarización y, como tú has dicho, y además en una crisis económica salvaje de lo que llamaban reconversión industrial, que era un eufemismo para hablar de destrucción industrial. Y eso fue el cóctel perfecto para que la juventud del País Vasco de los años 80 pues fuera una juventud que o bien se metía en ETA o bien se lanzaba a las drogas y al punk, que era la música más violenta, de alguna manera reflejaba esa violencia que ellos vivían. Clara, ¿por qué fijar el foco en Idoia? ¿Por qué fijar el foco en una victimaria que, bueno, la pintaban tan sumamente sangrienta? A ver, primero, mis últimas novelas, yo siempre hago novelas, las últimas en las que mezclo realidad y ficción, y parto de un personaje real. En mis últimas novelas estos personajes reales eran mujeres víctimas, y esta vez he elegido una victimaria. ¿Por qué? Pues por todas las contradicciones que tiene. Leí un artículo sobre ella y me llamó la atención. Primero, como te digo, la sorpresa de la mujer terrorista. Se entiende que la mujer es quien cría, quien cuida, y lo último que se espera de una mujer es que mate. Nos parece, nos repugna más que mate a una mujer que un hombre, ¿no? Parece que un hombre lo lleve en los genes. Y si encima es guapa no lo entendemos, porque parece que cuando una mujer es guapa, y de eso se reflexiona en la novela, ¿no? De lo que es la belleza, de cómo asociamos belleza, bondad y verdad del mito platónico. Y si encima es guapa, pues como dijo la única periodista que la entrevistó en la cárcel, le dijo, pero si, con lo guapa que es, podría haber sido lo que quisiera, porque nos da la impresión que una mujer que si es guapa ya lo tiene todo hecho, ¿no? Y luego se pregunta, ¿y qué hace una mujer tan guapa en la cárcel? Entonces, es todo ese cóctel de contradicciones, y el hecho de que fuera, digamos, de alguna manera, ciertamente letal, o sea, que no tuviera ningún problema en matar a gente que no conocía de nada, porque además ella se jactaba de ello. Ella y otros terroristas de ETA decían, nosotros es que no tenemos nada personal contra las personas a quienes quitamos la vida, no hay nada, son atentados puramente desinteresados, nosotros lo hacemos por la patria, llevan un uniforme, y eso a mí es lo que como escritora me motiva a escribir, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a eso, a deshumanizar tanto a otro ser humano como para estar dispuesto a matarle sin saber ni quién es, ¿no? Y bueno, todo eso sumado al hecho de que ella se ve a sí misma como una persona esencialmente generosa, altruista, que tiene un sentido de servicio a los demás. Ella quería ser bombera, pero según dijo luego, los de su entorno le dijeron, pero si tú quieres salvar vidas, métete en ETA que salvarás a un pueblo entero. Métete en ETA, mata gente para salvar vidas. Esta paradoja es en lo que yo intento ahondar. Ahora mismo no se sabe, desde que saliese de la cárcel, es una persona que desapareció en 2017, ¿no? Bueno, no del todo, o sea, ella desapareció, tuvo una salida de la cárcel bastante rocambolesca, porque ella no quería, o sea, ella ha tenido siempre esa relación de amor-odio con el periodismo canalla, que además tiene un tinte, o sea, una mirada muy machista sobre ella, ¿no? Se dice que Idoia se acostaba con guardias civiles, con policías nacionales, no sé si es cierto o no, pero ya la llaman puta. Si es un hombre el que hace eso, es un machote, si es una mujer es una puta. Bueno, ella tiene una relación de amor-odio. Lo cierto es que salió de la cárcel con una chupa roja. Si no quieres llamar la atención, pues no es la mejor idea. Se metió en una camioneta, después en una curva se cambió a una moto donde estaba su marido, se casó 2 veces en la cárcel, o sea, era hiperactiva hasta en eso, y desapareció. Pero me llevé la sorpresa de que 10 días antes de la publicación de mi novela, en El Mundo sacaron una crónica en la que decían que Idoia Loperriaño había estado trabajando con el servicio de ambulancias de San Sebastián, y salía una foto suya actual y luego ya había vuelto a desaparecer, ¿no? Y yo tengo la impresión de que Idoia es alguien que, como nunca ha acabado de aceptar su pasado, aunque sí que se ha apartado de ETA y se acogió la vía de Nanclares de ETA, digamos, se reinsertó, no ha vuelto a meterse en eso. No acaba de aceptar su pasado porque esa imagen que tiene de sí misma no se lo permite. Va a estar siempre escapando de ese pasado, siempre huyendo. No sé hasta qué punto si has tenido la oportunidad o has querido
entrevistarla o entablar, aunque sea una conversación para conocerla un poco más, porque escribes de una persona a través de muchos datos. De muchos testimonios y datos, muchos testimonios, sí. La verdad es que no he querido porque yo quería mantener una distancia, pero tampoco hubiera podido. O sea, cuando una persona adiestrada en la clandestinidad, como es Idoia, que vivió muchos años en la clandestinidad en Francia, decide desaparecer, desaparece. No hubiera podido, pero además tampoco quería. Yo quería, primero porque además sé que es una seductora, porque te digo, esta periodista que fue a la cárcel dispuesta a preguntarle por qué se mata en nombre de la patria, lo único que atenó a preguntarle, porque Idoia la sedujo de inmediato, es cómo se vive sin amor en la cárcel. Entonces, ante eso, ¿no? Primero sé lo que ella me hubiera contado, pero es que además yo no juzgo, yo como escritora no tengo que juzgar, sino solo mostrar, ¿no? Y le doy derecho a réplica a Idoia. Entonces, toda esa leyenda negra que se ha tejido en torno a ella, ¿no? De que si era muy promiscua, de que se acostaba con guardias civiles, de que se escapaba a las discotecas, de que era indisciplinada, de que era tan presumida que se negaba a cambiar su forma de vestir muy provocativa y sus ojos ponerse lentillas oscuras para pasar desapercibida, que es lo que debe hacer un terrorista, desesperando así a sus compañeros de comando, o esa anécdota de que cuando todos estaban viendo el coche del general que estaban vigilando, ella no, porque estaba mirando el escaparate de ropa. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? Yo no lo sé, pero yo expongo a todas las versiones, le doy derecho a réplica a Idoia en mi novela. A mí me gusta mostrar al ser humano en toda su complejidad. El maniqueísmo es muy fácil, ¿no? El pintar como una caricatura a la persona que comete actos malos, al malvado, como la encarnación del mal. Pero para mí es más inquietante mostrarlo como una persona con la que a veces estás de acuerdo en cosas, que de pronto ha hecho eso. A los 23 años ha matado a más de 23 hombres. Pero es algo, no sé si se lo supuso para usted, algo contradictorio en sí mismo, ¿no? El tener ese miedo a afrontar algo que tú puedes estar, yo puedo estar de acuerdo con determinadas cosas, pero cuando ya pasas la barrera del asesinato... Lo que pasa es que yo creo que la realidad es muy compleja. O sea, la decisión que se toma... Idoia se quejaba siempre de la represión policial, la había. Ahora, es cierto que era una represión que provenía de unos atentados, y entonces además para luchar contra la represión, matar indiscriminadamente, por ejemplo, como hicieron en el atentado de la República Argentina, en el que ya estaba a 12 chavales que querían ser guardias civiles de tráfico de entre 19 y 25 años, me explico, pero luego cuando hablo de los GAL sucede lo mismo. Hay un personaje que es Amadeo, que es un policía nacional que está metido en los GAL, que como Idoia se considera un idealista, él se ha metido en la Policía Nacional para salvar a la patria, y cuando Amadeo, ese personaje, dice que era horrible, que estaban matando a guardias civiles, a militares, a policías nacionales como a moscas, y que encima después en la sociedad vasca a las víctimas se las acusaba, se las aislaba y sufrían una doble opresión. Tiene toda la razón del mundo. Ahora, la solución a eso no era montar un grupo terrorista del Estado. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero mostrar, porque si no, si simplificamos y mostramos a los malos como absolutamente inicuos, indignos, y sabes que no tienen razón ninguna, y a los buenos como seres angélicos, no estamos reflejando la realidad. Pero en ese sentido, ¿no ha tenido a la hora de escribirlo, no ha tenido algo de miedo por las críticas por parte de familiares de víctimas del terrorismo? No, porque si se lee la novela está clarísimo que yo, desde luego, en ningún momento condeno, ni comprendo, ni disculpo. Es que al contrario, o sea, yo he dedicado la novela a los que dudan, ¿no? Yo soy contraria a todo dogma y yo no entiendo, no acepto. Bueno, no acepto, yo intento comprender, porque no comparto, cómo alguien puede decidir imponer a tiros sus ideas, ¿sabes? Sobre todo cuando tienes un parlamento. Entonces no, en ninguna manera, al contrario. O sea, de hecho hay un momento en que yo pongo todos los nombres de todas las víctimas de Idoia López Riaño, porque el problema, para mí, lo más deshumanizador de los asesinatos múltiples, de los terroristas, es que de pronto ya no son personas, son cifras. Son números. Y entonces eso es lo que tiene que ser más duro además para los familiares, ¿no? O sea, que tengan tantos heridos, tantos muertos, pero eran personas, son personas, ¿sabes? Y eso es lo que, al contrario, o sea, yo no creo que ninguna víctima pueda leer mi novela y creer que yo minimizo lo que fue ETA y lo que hizo Idoia, para nada. Sí, y creo que estoy de acuerdo en cierto modo con usted, en el que el tema del GAL
fue el primer síntoma de lo que tenemos ahora, de esa corrupción política que hay ahora, bueno, estoy en el poder y todo vale, todo lo puedo crear y puedo combatir lo que yo quiera a mi antojo y a mi conveniencia. Pues tienes toda la razón, Manolo. Yo pienso así, creo que era una democracia muy joven, muy tierna, la que inauguró el gobierno socialista de Felipe González. Hay que decir que veníamos de un pasado terrible, el franquismo, y de unos años muy difíciles. En el año 80 ETA mató a 98 personas. En el año 81 hubo un golpe de Estado, en el 82 hubo otro que luego fue abortado. Entonces Felipe González y su gobierno venían con la idea elogiable de cambiar todas las estructuras franquistas, de democratizar todo, hasta la policía y la justicia, pero se encontraron con que ETA no les dio tregua. ETA se quería cargar la democracia, ETA contra Franco vivía mejor, porque cuando tú puedes defender tus ideas, como hace Bildu ahora, defiende el independentismo en el Parlamento, ¿cómo justificas imponerlas a tiros, ¿no? Entonces ETA quería una regresión, claro, quería un golpe de Estado. Y entonces se sentían acorralados, tenían la presión de los militares, de los policías, las guardias civiles, todos que estaban sufriendo muchos atentados, y tomaron la peor decisión que podían tomar, que es, como no hay manera de que el gobierno francés deje de considerar presos políticos a los terroristas de ETA y los extradite, y ellos siempre pueden ir ahí y recuperarse, vamos a llevar el terrorismo al sur de Francia para, de alguna manera, chantajear al gobierno francés para que acepte devolvernos a los etarras. Y cuando tú te pones al lugar de al nivel de un terrorista, entonces lo estás legitimando, y esto lo dijo un ministro del Interior de Felipe González, Belloc. Yo creo que fue un error enorme, porque dio nuevos bríos a ETA, muchos jóvenes se metieron en ETA, y Idoia López, su segundo muerto, fue un colaborador de los GAL, del que nunca se ha arrepentido, y encima, pues ahí en una negociación muy comercial se introdujo la corrupción de las instituciones, porque cuando dices que el fin justifica los medios, al final los medios se convierten en el fin. Para tapar tienes que hacer todo tipo de cosas, ¿no? La separación de poderes pues se diluye, pero además la corrupción económica, los fondos reservados, dinero de todos, fluían, pero vamos, sin control. Te encontrabas con que el subcomisario Amedo, que era uno de los capos de los GAL, se gastaba esos fondos reservados en el casino de San Sebastián, luego no tenía para pagar al mercenario, el mercenario, mosqueado porque no le habían pagado, se quedaba con la pistola que tenía que tirar al río porque quería llevarse algo de ese atentado, y no cogía un taxi porque no tenía dinero, se iba a pie, lo cazaban y cantaba. Fue una chapuza. En todos los sentidos, muchas cosas, y de eso precisamente le iba a comentar, porque se ha querido dibujar, pero por parte de las dos organizaciones, creo, por parte de ETA y por parte de los GAL. Fueron más chapuzas en muchas cosas, sobre todo en el caso de ETA en sus últimos años, absolutamente. Claro, órganos perfectos. No, claro, ellos se querían presentar como, desde luego, y ETA, como yo he leído mucho entrevistas a gente de ETA, pues hay libros sobre eso. Sin ir más lejos, el Comando Madrid era... Por ahí, de ahí, y perdona que le interrumpa, de ahí es la cuestión que le hacía antes, si se ha querido contar toda la verdad, porque que al Comando Madrid no se le detuviese con la cantidad de errores que cometían, ya no sabe si es más chapuza de ETA o del gobierno. La verdad es que no sé, lo que sí que es cierto es que iba habiendo una renovación, o sea, en cuanto Idoia estuvo casi un año y luego ya la habían detectado, entonces ya se fue, o sea, el Comando Madrid eran diferentes integrantes para eso, para evitar que se iba renovando, no eran siempre los mismos integrantes del comando. La verdad es que no sabría decirte, o sea, por supuesto que hay cosas que no sabemos, eran chapuzas, pero el problema es que eran chapuzas pero efectivos, o sea, hubo un atentado en el que participó Idoia, en el que ella supuestamente, había 3 militares a los que iban siguiendo, a ella le habían dicho que ella tenía que cubrir el atentado, era otro, Suárez Gamboa, otro compañero de comando, que la odiaba por cierto, quien tenía que disparar, y ella estaba ahí solo para cubrir. Según dice Suárez Gamboa, y Idoia lo niega, y de eso sabe la novela, se puso ella tan nerviosa que sin esperar los mató a todos, ella. Hubo un momento que se cruzaba el fuego con su compañero de comando, imagínate tú qué chapuza. El primero que murió fue un chaval que estaba haciendo la mili, que era el chofer en aquel día de 19 años, y sin embargo los mataron. O sea, fue muy chapucero, corrieron peligro ellos dos porque se cruzaron disparos, pero lo mataron, ¿no? Una chapuza efectiva. Y lo mismo puedo decir con los GAL, o sea,
de los 27 muertos de los GAL, 9 nada tenían que ver con ETA, con lo cual no estoy justificando a los otros. Sin embargo, el efectivo era crear el caos y el pánico en el sur de Francia y lo lograron. Es que matar es fácil. Si tienes un arma, matar es fácil. Y el hecho es que casi todos los militantes de ETA, y eso lo decía Iñaki Recarte, que luego se apartó de ETA, decía: nosotros, yo de política no sabía nada, yo no era político, o sea, yo tenía ahí esa idea, yo era un fanático, pero que no había reflexionado, y nosotros no. Y de hecho, los que se metían en lo que es la actividad, los militantes, los que eran gudaris, soldados, como Idoia, las personas de acción eran personas a las que les gustaba eso, la excitación, la aventura y tal, y que no reflexionaban nada. O sea, Idoia, más allá de decir que amaba mucho al País Vasco y no sabía nada. El pozo que dejaba. No había ideología detrás, no había una preparación, además, a medida que los iban desarticulando y tal, al final ya no quedaban más que los más cazurros, los más bestias. Pues Clara, muchísimas gracias. Vale. Un auténtico placer y gracias, desde Manolo. aquí pues recomendábamos pues esta obra maravillosa, Las Fieras, que habla de muchas cosas y hace una reflexión muy importante de lo que ha sido pues eso, nuestro pasado más reciente, que no sé si es bueno pasar tan de puntilla como se ha querido pasar o como se está queriendo pasar página en este país con este tipo de cosas, que eso también es otra reflexión bastante interesante que invitaría a otro libro, a otra novela mía. Es bien verdad. Gracias, Manolo. Un placer. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta traemos más cosas por aquí, por Sevilla TV. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos que tratar muchos más asuntos, sobre todo de actualidad del día de hoy, lo que ha dejado, las noticias que han dejado en esta jornada en nuestra ciudad, Sevilla, y para ello nos vamos a ir a la redacción de esta casa, a la redacción de Informativo, para que nuestros compañeros pues nos den ese último apunte del día de hoy, un apunte que, ya saben, siempre será ampliado en el Informativo de las 8:30. Sin más, nos vamos hacia la redacción de esta casa. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Manolo, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en la redacción de PTV Sevilla, redacción de Informativos, ultimando el primer PTV Noticias 2 de la semana. A partir de las 8:30 de la tarde les llevamos a los espectadores de esta casa toda la actualidad de una jornada tremendamente intensa y convulsa en lo político. José Luis Sanz ha presentado en el día de hoy el balance de su primer año al frente del gobierno local. 365 días de mandato en los que ha querido hacer un repaso de todo lo que se ha llevado a cabo en la ciudad en este último año. El alcalde insiste que se ha puesto en marcha un 33% del programa electoral y que buena parte de los proyectos que tenía planteado no se han podido llevar a cabo. Esta idea la ha repetido insistentemente por el asunto de la no aprobación todavía de los presupuestos. Nuevamente ha solicitado al resto de grupos políticos que de alguna manera se desbloquee esa situación con los presupuestos para que de cara al año 2024 se puedan acometer todos los proyectos que llevaba en agenda el candidato popular. Ha hablado de todo tipo: empresa pública, vivienda, limpieza, proyectos culturales, en definitiva, todo un balance de lo que ha dado de sí este primer año de José Luis Sanz al frente del Ayuntamiento de Sevilla. De manera simultánea, en la Puerta Osario, Antonio Muñoz, el principal candidato de la oposición y de mayor representación en el Pleno del Ayuntamiento, también ha ofrecido su balance acerca de este primer año de gestión de José Luis Sanz. La ha calificado como de un suspenso, como una catedral, y ha dicho que la ciudad, lejos de avanzar, todo lo contrario, está retrocediendo. Incluso ha deslizado la idea no de una quizás dimisión, pero sí que desde el partido se replantee otra persona, otro candidato para que sustituya a José Luis Sanz, porque dice le puede la soberbia, entre otras cuestiones, ¿no? Y que estar acostumbrado a gobernar en mayoría en Tomares le está pasando factura. Además dice que el traje de la ciudad de Sevilla no es de su talla. Todo eso y mucho más les vamos a contar a las 8:30 aquí en PTV Sevilla, además de todas las cuestiones de sucesos y sobre todo en deportes. Ya lo saben, Sergio Ramos no renueva con el Sevilla. Lo contamos aquí a las 8:30. La premisa de Sanz es clara. El alcalde dice que ya se han sentado las bases para poner Sevilla a funcionar y que poco a poco reina el orden y se desbloquean proyectos atrasados. Hemos puesto en marcha ya el 33% del programa electoral con el que presentamos a las últimas elecciones municipales. Que hemos perdido mucho tiempo en arreglar problemas anteriores. Y sí es cierto también que todos sabíamos a dónde veníamos, pero sorprende
comprobar el estado en el que se encontraba la ciudad de Sevilla y en la mala organización de este Ayuntamiento capital de Andalucía. En palabras del regidor, se han desbloqueado 70 proyectos, fundamentalmente en urbanismo. Se ha estado ya trabajando en proyectos con la marca Sevilla e insiste en que la ciudad está más limpia que hace un año, pero queda mucho por hacer. Hemos desbloqueado 70 proyectos que estaban bloqueados en la ciudad de Sevilla, fundamentalmente en urbanismo. Estamos ya trabajando en programas, en proyectos que presentamos en la campaña electoral, como Sevilla con identidad propia, de ahí el cambio de farolas en muchas zonas de la ciudad. Sevilla está más limpia que hace un año, pero todavía queda mucho por hacer. De igual modo, se ha referido al aumento de contrataciones en Tusam, la puesta en marcha de servicios de transporte, mejoras en eficiencia energética, ampliación del parque público de vivienda o la plantación de arbolado. Es la primera vez en la historia que entran de golpe en la bolsa de Tusam 250 nuevos conductores, lo que ha provocado una reducción en los tiempos de espera y un aumento en la frecuencia de los autobuses. También se ha referido a un tema candente y de preocupación entre los sevillanos, la limitación de pisos turísticos. Vamos a aprobar en el próximo pleno la limitación del número de viviendas de uso turístico. Insisto, primera ciudad, primera capital andaluza que, acogiéndose al decreto de la Junta de Andalucía, va a limitar las viviendas turísticas en determinadas zonas de la ciudad. Además, lo tiene claro, no hay que caer en la autocomplacencia. Nada de triunfalismo, por supuesto, porque queda muchísimo por hacer, pero que hacemos un balance positivo. ¿Se podían haber hecho las cosas más rápidas? Sí. Si no hubiéramos perdido tanto tiempo en arreglar problemas anteriores, se podía haber avanzado mucho más. Por delante, 3 años de mandato y la necesidad de seguir aplicando proyectos para la ciudad de Sevilla. Pues gracias, compañero. Una información que se ampliará esta tarde a partir de las 8:30 en el informativo de esta casa de PTV Noticias. Vamos ya a encarar a la recta final del programa. Está con nosotros Jesús Quiró. Muy buenas tardes, amigo. Un placer. Buenas tardes. Jesús Quiró, cantante malagueño que tiene un nuevo single en el mercado. Un single muy potente. Un single que dice muchas cosas, ¿verdad? Heroína. Eso dicen, ese es el eco que me está llegando. Bueno, cuéntanos un poquito de qué trata, de qué va. Bueno, el tema va sobre relaciones que no están compensadas y que al final terminan funcionando de una manera obsesiva y totalmente dependiente. Es un trabajo, el segundo, después de ese EP que sacaste, sacaste Llamas, ahora Heroína. Supongo que también con ganas de seguir sacando, o va a haber un álbum, o forma parte de un EP, o cómo va a ir. Ganas muchísimas, ganas lo que sobra, hay muchas. Lo que pasa es que ahora mismo la línea que vamos a mantener es la de ir sacando sencillos. Quizá a lo mejor en un futuro pues nos planteemos el hecho de hacer un recopilatorio, para que, digamos, quien quiera tener el disco más en físico pues lo pueda disfrutar. ¿Cómo surge Heroína? Heroína sufre de... Tiene un nombre muy fuerte, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es un nombre, es un concepto totalmente metafórico, claro, porque realmente la canción trata sobre la relación. Lo que pasa es que la metáfora está en la dependencia, esa dependencia que se crea, ¿no? Y surge de una experiencia en una relación. Es un tema compuesto por ti, un tema tuyo propio. Los temas míos son compuestos por mí. ¿Cómo es ese proceso de componer? Porque te ha marcado mucho también, ¿no? El hecho de adentrarte ya también en la composición ha puesto como un punto de inflexión en tu carrera musical. Totalmente. El tema de la composición es un antes y un después en mi carrera. Yo empecé defendiendo temas de otras personas, siempre desde mi filtro, desde mi prisma, pero no es hasta que conozco la composición y el hecho de querer decir algo, hasta que ya pues descubro que, digamos, eso es a lo que me quiero dedicar, que es mi camino. Porque tú empezaste teniendo contacto con la música desde muy temprana edad, pero sí que es cierto que la composición ya te llega después. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta de que también tenías que componer? Pues la composición a mí me llegó en un momento en el que yo estaba investigando el mercado, digamos, de las canciones que había. Me estaba descubriendo a mí mismo. Y llegó un momento en el que yo dije,
es lo que me gusta, pero no termina de ser exactamente lo que me gusta. Y tuvo que venir un tiempo necesario de parar para poder decir, para poder buscar. Y al final lo que encontré era lo que estaba buscando, que era la composición. ¿Desde qué edad empezaste tú a tener contacto con la música? Con la música desde muy pequeñito. Yo siempre lo cuento, que yo siempre me veía todas las películas de Joselito, de Marisol y todos los niños prodigios. Los clásicos, sí, sí, totalmente, todos los niños prodigios. Y fue desde pequeñito, siempre tenía además mi familia, no hay nadie que se dedique profesionalmente, pero sí todos de alguna manera cantan. Aparte, yo vengo de Málaga, que es una ciudad muy cantadora, digamos. Pero que es curioso, ¿no? Que nadie se dedique en serio al mundo musical y que a ti te haya salido esa vena musical. Profesionalmente no se dedican, pero siempre lo que surge en las fiestas o en, digamos, espacios distendidos es alguien arrancándose a cantar. ¿Cuándo es cuando tú decides, oye, esto es lo mío, lo que tú has dicho antes, esto es lo mío, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser cantante, tener un huequito en el mundo de la música? Digamos que el sueño y la predisposición siempre había estado. Lo que pasa es que hasta aproximadamente los 23, 25 años no fue cuando ya decidí, digamos, acercarme un poquito más a empezar a estudiar la música, que fue cuando conocí al maestro de copla Pedro Gordillo, que él fue el que me metió en este mundo, en el que me dio los primeros contactos, las primeras lecciones, las primeras clases de, digamos, de lo que es la técnica también muy necesaria para dedicarte. Él fue el primero y fue a partir de ese momento. Es curioso, ¿no? Cómo van marcando las personas y cómo van marcando los aprendizajes en el mundo musical, cómo te vas empapando de una cosa, de otra. Totalmente, aparte porque curioso. Te das cuenta que es un mundo infinito. O sea, hay tanto, es como, ahora que se lleva mucho, ¿no?, el tema del conocimiento, esto de la cuántica, es todo posibilidades infinitas. Sí. Tú lo tenías claro, ¿no? Porque lo digo porque no sé cómo es ese paso de decir, bueno, pues creo que ya me tengo que dedicar más en serio a esto, porque no tiene que ser fácil tampoco, ¿no? Porque tienes que dejar atrás y de lado muchas cosas. Hay que tener en cuenta que tú tienes que saber conjugar arte con negocio o industria. Tienes que saber cómo conjugar eso porque todo va de la mano, realmente. Entonces no puedes ni descuidar al artista, ni puedes descuidar el ámbito que te da a conocer, que te pone en contacto con el público, que de alguna manera te retroalimenta para seguir creando. Al final es mucha pelea y mucho picar piedra, ¿eh? Totalmente. Sobre todo en el mundo de... a mí es verdad que es cierto que creo que hay que tener unas bases musicales para saber experimentar, para saber investigar. Entonces, ¿cómo fue en ti? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te adentraste en eso precisamente? ¿Por dónde tiro para investigar y por dónde tiro para encontrar lo que yo quiero encontrar? Me encanta esa pregunta porque eso fue un momento clave y fue de decir, todo lo que están haciendo de mí es intuición, pero tengo que aprender técnica. Pero aún así las ganas podían y salían fuera. Por eso mi primer trabajo se llama Hijas de la Intuición, porque son canciones que son nacidas totalmente del más primitivo oído musical, de lo que es sentimiento hay en todas, ¿no? Pero de lo más primitivo, ¿no? Sí. Y es un momento bonito a posteriori, pero cuando lo estás viviendo es un poco angustioso. Sí. Sobre todo porque entra en juego también esa, digamos, entre comillas, poca confianza que tienen muchas veces los artistas, ¿no? De esto no me gusta, esto no creo que va a surtir efecto, esto no, ¿verdad? Totalmente. Esto es una profesión en la que lo mismo estás agradeciendo que lo mismo te estás muriendo de miedo. O sea, al final es ese nervio lo que te mantiene, ¿sí? Porque realmente es algo que haces para la otra persona, pero que es tuyo y al final realmente lo que quieres es que la otra persona lo acepte, le guste, lo disfrute. Claro, es que esa discusión yo creo que nunca se va a abandonar, ¿no? En un artista, eso de... Porque por ejemplo, ¿cuántas canciones tienes tú en el cajón? ¿O cuántas canciones tienes tú escritas? Pues no sé, pero escrita hablamos de 40, 50, esperando a salir. Porque cada una tiene su vida propia, ¿eh?
totalmente. No todos los momentos son los adecuados para sacar, aunque te haya nacido esa letra, esa música, esa melodía, pero no todos los momentos son los adecuados para sacar un tema, ¿verdad? No, ahí ya se mezcla el conocimiento más técnico, del cual yo me dejo aconsejar por mi equipo. Porque yo en eso yo sé hacer canciones y cantarlas y emocionarme e intentar que tú te emociones conmigo, pero ya esa parte yo no la controlo tanto. Supongo que también dentro de esa investigación algo que puede costar trabajo, que tiene que costar trabajo, es el tema de encontrar tu camino, ¿no? de encontrar tu estilo, de encontrar tu sello, de decir, bueno, este es el hueco que yo quiero ocupar y cuando suenen las primeras notas, las primeras melodías, quiero que se me reconozca por esto, ¿no? Eso es quizá el key de la cuestión de todo artista y lo que más cuesta. Sí, tienes razón. Lo que pasa que a mí es lo que menos me preocupa. ¿Sí? Sí, porque yo escribo y yo canto, tengo la suerte de poder hacerlo en lo que realmente me sale. Yo a lo mejor me pongo a componer un tema y sí, yo me baso en tanto historias propias como en historias de otros. O incluso tú me puedes decir, mira Jesús, vamos a sentarnos, te voy a contar esta historia, me ha pasado esto. ¿Me puedes escribir una canción? Vale, pero yo no sé lo que va a salir de ahí. Es como una especie de psicoanálisis. No sabes lo que va a salir de ahí. Entonces yo creo que ahí es donde está la magia. Y realmente, como parte de mi propia aceptación, no me preocupa. ¿No? Estoy seguro de eso. Mira que hablo con muchos artistas y eso es una de las cosas que siempre quieren, ¿no? Que al final, date cuenta que es tu impronta, es tu sello lo que tienes que dejar, ¿no? Sí, y da miedo porque siempre da miedo que no te acepte el otro, porque somos un sistema social, el ser humano es un ser social. Pero es que lo que están haciendo es tan primitivo, tan puro, tan adentro. Quiero seguir en esa línea de... Porque yo creo que si yo tengo algo es verdad. Entonces, si a lo mejor me saliera o yo me esforzara a escribir otra cosa, ahí ya sí me estaría yo traicionando. Pero en la línea que yo mantengo, no, estoy bien. ¿Hay una evolución en ti desde ese EP, desde esas 5 primeras y primitivas canciones a lo que estamos escuchando, a lo que estamos viendo ahora? Sí, hay una evolución en cuanto al conocimiento en la composición, hay una evolución en cuanto a la vivencia, hay una evolución en cuanto al equipo de trabajo con el que yo me voy relacionando, con el que voy contando. Prácticamente hay una evolución en todo. Es algo, es constante. Yo creo que si te pones a escuchar de las primeras canciones a esta última Heroína que acaba de salir, sí, porque es que ha pasado tiempo, y las historias que yo cuento tienen un componente altamente temporal también. Es curioso lo que has dicho antes también, porque creo que es muy interesante el saber conjugar absolutamente todo. El mundo de la música, el mundo de la composición, pero también con la industria musical, con el mercado. Eso es que es un algoritmo que ni el de Instagram, es imposible descifrar. Imposible. Y yo creo que la batalla se gana relajándote, no tratando de controlarlo y sobre todo de relacionarte con personas que vayan en tu línea, con las que tú te sientas a gusto, te den un feedback no solamente positivo, sino también crítico, desde una crítica constructiva. En definitiva, personas que quieran crecer contigo. Creo que eso es súper importante en un artista, el hecho sobre todo de tener gente alrededor que sepan decirte, creo que por aquí no va fin. Porque al final, bueno, como seres humanos que somos, lo que nos gusta es el agradar, el que nos digan los reconocimientos y todo lo bueno que tenemos, y lo malo, la verdad es que siento un poquito peor. Pero yo creo que es sumamente importante, sobre todo en el mundo de la música, tener más gente alrededor tuya, evidentemente de confianza, de tu círculo de confianza, de amistad, de familiares, que te diga, pues lo mismo esto no suena tan bien, pues lo mismo tira por aquí, ¿no? Más que un coro de aludados que te enaltezcan y te digan todo lo bonito, lo rubio, lo alto, lo guapo que eres, ¿verdad? Totalmente. Yo es que mi educación siempre ha sido desde la honestidad, siempre con un componente de asertividad, es necesaria, porque
ser sincero por ser sincero al final puede que termine haciendo daño a la gente. Pero si ese grupo del que tú te rodeas está para recogerte, pero también está para criticarte positivamente, es lo ideal. Y yo creo que es ahí, por lo menos en la construcción de mi camino. Bueno, vamos a ir acabando cosas que tenemos de cara al futuro, actuaciones, conciertos, donde te vas a mover. Pues ahora mismo también la cosa está para cerrarse muchas cosas. Claro, lo que ocurre es que ahora mismo estamos en lo que es el plan promocional, entonces lo más inmediato que tenemos es ir promocionando el single y demás, pero estamos abiertos a todas las puertas que nos Eso quieran. también forma parte de la promoción que dura es, muchas veces, y Sí. carretera de otro modo, tener que Sí, ir para sí, arriba sí. y para abajo para ir promocionando el single, promocionando la canción. Lo bueno es que gusta. Eso, a ver, si no te has dedicado a esto por algo. Claro. Sí. Al final muchas veces estos son cosas, una devoción que existe al mundo de la música, y donde todos, ¿no? Yo creo que todos los artistas no os podéis separar de esto. Bueno, y viene al caso, es una dependencia, es una droga. Totalmente, una droga buena. Pues amigos, Jesús, muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Y bueno, pues aquí estamos para lo que vayas necesitando. En Málaga también tenemos a PTV Málaga, grandes compañeros, así que también pues por allí tienes allí también tu casa seguro. Lo dicho, amigo, un placer. Vale, igualmente, muchas gracias. Pues con la música de Jesús Quiró nos vamos a marchar en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado y mañana nos volvemos a ver aquí a partir de las 6 de la tarde en PTV Sevilla, en Sevilla TV. Así que no nos abandone. Hasta mañana. Tengo claro que fui pasatiempo, preso de quien no quiso soltar. Un segundo plato sin fundamento, algo roto antes de acabar y mira, no.